Muy buenos días, buenas tardes a todos, depende de donde se encuentren. Les habla por acá el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec. Si pueden, por favor, confirmarme que me escuchan y que también pueden ver mi pantalla. También indicarnos de dónde están conectados, también sería interesante. Recuerden que tienen allí en la parte derecha de GoToWebinar, digamos, el panel de preguntas para confirmarnos. Puedo que nos confirmen por aquí. Sería interesante que lo hicieran para saber que todo está en orden. Me acompaña el ingeniero Luis Núñez, que ya también está aquí digamos, en GoToWebinar. Por aquí Victorino Salazar nos confirma, se escucha perfecto, muy bien, excelente. Perfecto, Javier Guerrero también nos saluda, muy bien. Bueno, fíjense, nosotros, si vamos un poco a los webinars, vamos a encontrar que hoy vamos a hablar de lo que implica esta especialización en diseño, modelado y detallado de conexiones en acero, que es muy interesante y que ya venimos esta semana hablando de los edificios en acero, de las estructuras industriales, y ahora nos toca un poco el tema de las conexiones, ¿no? Bueno, un punto importante a destacar es que si vamos a las especializaciones, vamos a encontrarnos aquí precisamente toda la información correspondiente al diseño, modelado y detallado de estas conexiones. Aquí vemos que inicia esta especialización el 9 de octubre con una duración de 6 meses, una modalidad online que también tiene, por supuesto, sesiones en vivo cada semana, y que es muy importante porque también cuenta con una doble titulación. La titulación, por supuesto, por parte nuestra, Inesatec, y lo que es la agencia de Q, digamos, la Universidad CLEA y el conjunto de la Universidad Alfonso III el Magno. Esto lo verían un poco más abajo, siempre en esta información, la tendrían aquí. Aquí tienen un poco el diploma de especialista que emitimos nosotros, el diploma universitario, y también se suma el diploma oficial de Bentley Institute por el manejo de RAM Connection. Y bueno, que va a ser una de las herramientas, además del MATCAD y de la idea estática, muy interesante. De hecho, si entramos aquí a esta parte correspondiente al diploma universitario, pueden descargar la guía para los alumnos y tener, digamos, acceso a toda la información. Un poco las características de lo que implica este diploma, toda la información correspondiente del área de posgrado. Entonces, digamos que sería muy bueno que lo descargaran porque, bueno, van a tener un poco la sensibilidad. Bien, otro punto muy importante que siempre queremos destacar al principio es que si vamos a los másters, ustedes van a ver que hay una serie de máster y entre ellos, por ejemplo, está el de diseño y construcción de edificaciones en acero. Este máster se conforma de la especialización de edificios en acero y la de conexiones en acero. Una persona puede hacer la de conexiones, luego puede hacer la de edificios y viceversa, más un trabajo final de máster y concluir precisamente este máster. Estaríamos hablando de unos 15 meses de estudio, 6 meses cada de especialización, más el trabajo final de máster. Apuntarse al máster completo, en vez de hacerlo por partes, tiene la ventaja básicamente económica. O sea, básicamente si ustedes suman las partes, les dará que apuntarse de forma directa al máster es más económico. También, si echamos para atrás, vamos a encontrarnos un máster interesante de diseño y construcción de estructuras industriales, que es la suma de la especialización de conexiones y la de estructuras industriales. Bien, fíjense que haciendo esta especialización, tienen opción a hacer diferentes tipos de máster. De hecho, aquí vemos un poco lo que hemos estado impulsando, que son las rutas formativas. Aquí en estas rutas formativas ustedes pueden bajar y se van a encontrar que esa especialización de conexiones, que nosotros llamamos ECA, junto a la de edificios en acero está el máster, pero que si la sumamos incluso a un curso detallado de estructuras metálicas a través del software Autodesk Advanced Steel,
obtendrían un título de experto en diseño y detallado de estructuras de acero. Aquí en las rutas van a encontrar quizás unos caminos interesantes de un planteamiento profesionalizante, porque al final cuando vas combinando especializaciones y cursos, empiezas a obtener un perfil mucho más interesante, ¿no? Entonces van a tener aquí, por ejemplo, otro con las especializaciones de estructuras industriales, y hay uno muy completo que sería este, que tiene 3 especializaciones, un curso, 2 máster como mínimo, y termina haciéndose un experto en diseño y detallado de edificaciones de acero y estructuras industriales. ¿Por qué? Porque dentro del mundo de las estructuras metálicas, por supuesto, están los edificios, están las estructuras industriales a nivel de diseño, pero también hay que detallarlo. Entonces ahí surge la posibilidad de este curso de Advanced Steel. Eso es lo que quería destacar, digamos, en este principio importante. Bien, volviendo un poco a la especialización, vemos entonces que estábamos justo aquí. Bien, y entonces ahora me gustaría un poco darle paso al ingeniero Luis Núñez, que está allí conectado, para que nos presente un poco el catálogo y luego les va a presentar una serie de modelos y una presentación PowerPoint muy completa que describe cada uno de los módulos que conforman esta especialización. Hola Luis, ¿me escuchas allí? Sí, Eliud, saludos, saludos a todos los asistentes, bienvenidos. Y claro, Perfecto. creo que podemos entonces un poco quizás a ver ese catálogo, ¿no? Claro que sí. Te, te paso un poco para que quizás tú, evidentemente, como prácticamente el coordinador de esta actividad, de esta especialización que llevas muchos años, puedas hablarnos un poquito de qué se va a ver en cada una de estas cosas al principio de este catálogo y, por supuesto, ya al final mostrar quizás más en detalle con la presentación PowerPoint que tenemos, ¿no? Excelente. Sí, creo que es importante destacar digamos, la importancia de lo que significa un poco esta especialización de conexiones. Para ello, por supuesto, ustedes pueden solicitar información, digamos, a través de nuestra página web, al correo de info, @inesatec.com, que igual lo voy a poner ahora en, digamos, enviárselos a todos por el chat. Lo importante es poder tener una información precisa de qué se va a ver y cómo se va a abordar el problema. Aquí, bueno, por supuesto, ustedes ven al ingeniero Eliud Hernández. Eh, Siempre la filosofía, digamos, dentro de Inesatec ha sido la de propiciar el mejoramiento profesional de la practicidad del diseño, porque en nuestras universidades y en las maestrías que vemos dentro de las universidades, esas maestrías en ciencias, muchas veces se da un enfoque experimental, de investigación, orientado hacia un profesional que se va a dedicar probablemente a un mundo, digamos, mucho más profundo, pero que no necesariamente está asociado a la práctica diaria del profesional. Así que para nosotros es fundamental el hecho de poder eh, tratar de darles una información suficiente desde la base conceptual, pasando por la formación analítica, procedimental y del cálculo manual, para finalmente entregar una información de ingeniería básica y de detalle que permita la constructibilidad. Y ese es el enfoque profesionalizante que nosotros hemos dado en las especializaciones. Así que para nosotros este tema de innovar, de poder transferir mucha de la información que hemos aprendido a lo largo, por supuesto, de nuestra vida profesional y obtenida a través, evidentemente, de mucha información que uno a lo largo de los años ha recabado alrededor de este mundo del diseño de acero, es algo que para ustedes va a ser beneficioso desde el punto de vista de esa práctica profesional, de ese día a día en sus oficinas de cálculo estructural. Así que tratamos de, por supuesto, estar a la vanguardia del diseño. Por supuesto, esto se refleja claramente en lo que para nosotros va a ser simplemente el tiempo que se ha venido dando, todas estas especializaciones, la cantidad de ediciones con
cambios incorporados, actualización normativa, nuevos temas involucrados, producto de solicitudes de alumnos anteriores, nos ha llevado, por supuesto, fíjense, a una cantidad de personas, digamos, que han digamos, estado en nuestros cursos y con una cantidad de materias impartidas a través de las diferentes especializaciones que abarca no solo el ámbito suramericano, sino también del Caribe, Centroamérica, Europa. Es evidente que en este mundo, digamos, alrededor de habla hispana, siempre el tema del diseño estructural tendrá algunos puntos de convergencia y algunos que no convergen. Y eso es interesante porque en esta diversidad de profesionales que entran a nuestras especializaciones permite inclusive nutrirnos respecto a lo que se hace en otros países, que muchas veces estamos muy encerrados en nuestro medio local, pero se abre entonces un mundo de oportunidades y posibilidades a través de lo que sería esa interacción con profesionales de otro país. Entonces, por supuesto, aquí está un poco el equipo que ya ustedes en general conocen. Nuestra metodología, esto es un aspecto fundamental. Yo creo que siempre se habla, bueno, el tema online, cómo se aborda, cómo se ataca. Evidentemente hay una gran base fundamental de videos totalmente explicados, con presentaciones desarrolladas, y esto le da al alumno una cantidad de información que puede bajar en esos archivos PDF y de alguna manera tener una información que va a ir cotejando como una especie de bitácora o cuaderno que vaya haciendo anotaciones de dónde está cierta información importante y aclarar muchas de las dudas que se puedan presentar al estudiar cierta información. Pero también entonces elaboramos, digamos, interacción con todo el alumnado a través de estos foros donde se hacen preguntas, se hacen consultas y se dan las respuestas pertinentes con debido material visual o de referencia bibliográfica o didáctico, como si fuera una pizarra virtual, de alguna manera para aclarar mucho de los temas. Y por supuesto, siguiendo una planificación académica, porque todo este proceso de aprendizaje requiere de un proceso secuencial. Uno debe ir aprendiendo los fundamentos y rudimentos para ir profundizando, haciendo más compleja cada situación. Y entonces evaluamos muchas de estas cosas a través de lo que serían unas asignaciones que permiten al alumno plasmar toda la información. Es un aspecto importante. Y por supuesto, semanalmente, aunado a todo esto, tendremos unas reuniones en vivo donde podremos interactuar, donde se podrán plantear preguntas del tema, por supuesto, que se está viendo, y se podrá interactuar alrededor de planteamientos de otros profesionales con otras inquietudes. Esto da una riqueza de aprendizaje muy importante. Y recordando que mucha de la información que está plasmada en el campus, una de nuestro enfoque hacia el aprendizaje es muchas veces agarrar estas hojas de cálculos, replicarlas totalmente en algún programa, en Excel, en MATLAB preferiblemente, y eso le permite al alumno también entrar en una cantidad de situaciones donde se presentan dudas de dónde viene el aspecto normativo, por qué se implementa esta verificación, por qué no se hace tal verificación como dice la norma, cuál es entonces el punto respecto a esta variante que se ve en la hoja de cálculo. Todas esas cosas se plasman solo cuando el alumno se integra a tratar de resolver los ejercicios por su cuenta. Si simplemente es un observador de los videos, evidentemente la información va a calar hasta cierta profundidad, pero no le va a dar a la persona un background importante, conceptual, como para poder abordar por sí solo muchas variantes que pueden partir de esta idea fundamental a través de todos los ejercicios y modelos que vemos en clase. Así que en nuestra mente, digamos, como profesores que hemos ido a diferentes universidades, evidentemente el enfoque siempre va a ser la formación conceptual, los fundamentos de la ingeniería estructural, en este caso de las conexiones, cómo es el comportamiento, cómo es el flujo de tensiones, cómo son toda esta serie de aspectos que van asociados, y pasar a la utilización de software del mercado, que son herramientas que nos ayudan a acelerar nuestro proceso de entrega de proyectos, pero que no son un sustituto de nuestro conocimiento, porque una persona que utiliza un software como Idea Estática, como Run Connection, como Procon, como digamos cualquiera de estos programas del mercado,
si no entiende cómo abordar el problema de conexiones, cuáles son las solicitaciones desde el punto de vista elástico lineal, pero cuando incursiona en el rango inelástico, un sistema estructural, ¿cuál entonces son el estado de solicitación que debo colocar? Esto no es lo que votan los modelos típicamente estructurales que nosotros hacemos. Esto es toda una exigencia conforme a normas que evidentemente vamos a ver y que nos vamos a apoyar no solo en esas normas, sino en el software, en el material de cálculo manual y el material conceptual que da fundamento a toda la fase procedimental. Así que, de alguna manera, es un enfoque dirigido claramente hacia un profesional que tiene conocimientos de estructuras de acero o que quiere tenerlos, y eso es la idea un poco de estas rutas que ya el ingeniero Eliud había comentado y que de alguna manera es fundamental para poder seguir evolucionando hacia una idea de perfil profesional que nos permita a nosotros incorporarnos en diferentes unidades de negocio, porque las unidades de negocio se presentan. Hay alguien que comentaba que la suerte no es más que estar preparado para el momento que aparece la oportunidad. Y eso yo creo que es un concepto fundamental. Si a mí me llaman para un proyecto acero, pero no tengo la capacidad de desarrollar todo ese proyecto, probablemente o no haga un buen proyecto o simplemente sea desechado como profesional para abordarlo. Y entonces los dos aspectos son importantes porque dentro de la ética profesional para nosotros es fundamental que cuando abordemos algo podamos entregar un producto dentro de la confiabilidad y seguridad requeridas en el diseño estructural. Así que estas rutas de formación permiten al profesional tener todo el espectro del diseño, desde la concepción hasta la fabricación y el montaje. Y aunque usted no se dedique a la fabricación y el montaje, usted va a tener que revisar planos de taller, va a tener que aprobarlo, va a tener que justificar un poco todo el proceso, porque el diseño se hace desde la concepción hasta la construcción. El diseño no es agarrar un modelo y tener unas vigas y columnas y arrastramientos planteados. Eso no es un diseño. El diseño concluye cuando tiene factibilidad constructiva. Y eso es un aspecto que nosotros hemos planteado en estas rutas de formación para introducir esta palabra de experto, que no es más que una persona que realmente está capacitada no solo para desarrollar el proyecto, sino para ser un líder de proyecto. O sea, yo tener aguas abajo una cantidad de profesionales del diseño, del dibujo, de la construcción, que yo pueda dirigir con pleno conocimiento y de causa respecto a cómo se aborda este tema. Así que evidentemente todas estas especializaciones y planteamientos de la ruta es fundamental. El tema de certificaciones, como ustedes saben, ya el ingeniero Eliud lo comentó, ahí tenemos toda una formación profesionalizante, de manera de que evidentemente esto les permite a ustedes cuando se incorporen probablemente a el campo laboral, les permita tener una referencia de conocimiento y de dominio del tema. Si usted quiere ir más hacia un Master's Science, como también conocemos, como se hace en nuestras universidades, bueno, eso tiene un enfoque distinto al que nosotros hacemos, pero también a través de todas estas relaciones de alguna manera entre diferentes organismos se puede lograr inclusive obtener a través de diferentes mecanismos cierta validación de todo el trabajo de formación que estamos haciendo, pero eso hay que verlo en cada caso particular, evidentemente, pero entendiendo de que es una información que siempre debemos considerar, evaluar respecto a cuándo utilizar esta formación profesionalizante y cuándo quiero utilizar este enfoque de estas especializaciones para introducirme nuevamente al ámbito académico de nuestras universidades para hacer otro tipo de validación y de experiencia profesional. Un aspecto bien importante. Y aquí, por supuesto, entramos al contenido académico. Yo no me voy a centrar mucho quizás en esto, pero es importante destacar lo que tenemos 5 módulos y cada uno de esos módulos van de forma progresiva paseándonos por todo lo que son los conceptos fundamentales del comportamiento y diseño de conexiones, después las conexiones precalificadas a momento y el concepto del diseño sismo resistente conforme a la ANSI 341 y 358, después el diseño de conexiones de pórticos arrastrados, en el cual también nos fundamentaremos no solo en la 341, sino en las guías de diseño, en el manual de diseño de construcción, el manual de diseño sísmico del ISC. Y el módulo 4, placas bases, sistemas compuestos y mixtos, porque ahora, como ustedes entienden, la 341 tiene una cantidad de sistemas propuestos de hace algunas ediciones atrás,
respecto a esa acción compuesta o mixta que podría participar de estos sistemas resistentes. Comprender cómo funciona, hasta dónde son eficientes estos sistemas y cómo deben detallarse es parte de lo que veremos como punto fundamental en este módulo. Y finalmente algo de lo que yo comenté. Uno no puede hacer un diseño si uno no presenta una ingeniería básica y de detalle, unos planos de diseño, unos planos de conexiones, unos planos de misceláneos, de detalles misceláneos de diferentes secciones de la edificación o de la nave industrial o del edificio industrial o de cualquier tipo de estructura, de soporte, de apoyo que permita, por supuesto, la constructibilidad, armar el mecanismo del sistema resistente tanto ante acciones gravitacionales como acciones accidentales del viento, del sismo u otras acciones que pueden estar presentes en el sistema. Por eso es que es fundamental ver entonces todos estos programas de detallado, Revit, de alguna manera Advanced Steel, Tecla, SolidWorks, diferentes programas del mercado para que ustedes vean las posibilidades que tiene cada uno de esos programas y entender de que teniendo este tipo de herramientas uno puede ir hacia una concepción que iría desde la ingeniería de detalle hasta la generación de planos de fabricación y montaje. Y por supuesto, aquí también se abordará toda la caracterización constructiva, porque tenemos que entender de juntas, tenemos que entender de interrupción de vaciados en el caso de losas de hormigón, la interacción con los sistemas de fundación, qué tipo de plantillas, qué tipo de acciones se toma para la colocación de los anclajes y que haya un correcto proceso constructivo durante el proceso de vaciado y fraguado de los elementos de hormigón con la presencia de estos anclajes para que se garantice el montaje de la estructura. Entonces, todo esto lo vamos a abordar de una manera sistemática incremental en lo que sería el nivel de exigencia y el nivel de complejidad. Partiremos de cosas simples donde una persona que prácticamente no tiene conocimiento de conexiones podrá ponerse al día. Quizás una persona que tiene conocimiento de conexiones va a ratificar y de alguna manera a interactuar con un material que en muchos casos puede aportarle aspectos importantes, pero lo fundamental de todo esto es llevar a la concepción del alumno de que definitivamente vamos a estar dentro de un tópico fundamental del diseño de conexiones que es esencial para poder garantizar la constructibilidad. Así que, como ustedes ven en este catálogo, ustedes podrán accesar a toda esta información. Ustedes pueden solicitar ese catálogo y de esa manera poder tener una información adicional a lo que estamos viendo, que por razones de tiempo tenemos limitación quizás en esta presentación, pero para que ustedes puedan enfocarse más en detalle en muchos de estos aspectos. De hecho, voy a proceder a enviarles digamos, lo que para nosotros podría ser el correo inicial. Permítanme un momento ubicar el correo y se los voy a pasar vía chat. Ustedes pueden entrar, por supuesto, a nuestra página web y de alguna manera pueden entrar a este correo que les estoy enviando a todos ustedes para de alguna manera poder entrar también a nuestra página web, contactarnos directamente y nosotros gustosamente los atenderemos para aclarar sus dudas y toda esa serie de cosas que les permitan a ustedes tomar una decisión en algún momento o informarse respecto a toda esta serie de especializaciones, de másteres, de rutas de aprendizaje que el ingeniero Eliud nos mostró al principio y que evidentemente es todo un abanico de opciones que INESATEC ha presentado al mundo profesional de la ingeniería estructural y de construcción y de arquitectura, porque entendemos que la parte BIM también que se aborda en INESATEC es una parte fundamental. Y fíjense que yo he enfocado el hecho de lo importante del diseño de las conexiones, pero sin perder de vista que cuando yo genero un plano de diseño, ese plano debo interpretarlo como un constructor. Yo tengo que ver si la información que he colocado ahí es suficiente para que un constructor comprenda todos los lineamientos, restricciones, aplicación de criterios y fundamentos que tienen que ser aplicados a cada una de las conexiones de acuerdo a su concepción estructural. Y eso es algo que tiene que ver mucho con toda esta interacción y interoperabilidad en todo lo que sería interdisciplinaria con otros profesionales
y la utilización de un software que hoy en día cada vez más se empieza a ver una necesidad de interacción de nuestro software estructural con nuestro software de diseño y de generación de planos, de nuestro software de preparación de presupuesto. Todo eso tiene que estar interconectado porque sabemos que el gran problema de nuestras oficinas de diseño, sobre todo en el área de ingeniería estructural, es poder prever, evidentemente, los tiempos suficientes para la generación de ofertas y para entregar un producto en los tiempos requeridos por el cliente, que cada vez más por la presencia de software es más exigente, pero por esa exigencia se ha perdido calidad en lo que se entrega porque lamentablemente a veces se entrega mucha información exclusivamente extraída de los softwares sin verificaciones manuales y sin entender que los software entregan hasta un cierto alcance. Pero hay una parte fundamental del comportamiento del diseño que todavía hay que hacer verificaciones manuales para poder garantizar el comportamiento y el desempeño estructural. Esto obliga a que haya un líder de proyecto con pleno conocimiento de cómo es el desempeño estructural. Porque si una persona tiene simplemente conocimientos de manejo de software y algo de formación estructural, cuando aborde proyectos, seguramente ese proyecto tendrá debilidades, tendrá inconformidades conforme a las normas que se aplican y evidentemente podrá en riesgo de una estructura fuera del rango de confiabilidad y seguridad que debe ser diseñada. Entonces, esa es parte de lo que el alumno evidentemente está buscando reforzar en este tipo de especializaciones. Fíjense que aquí hablaremos de clasificación de conexiones, identificar su rigidez, que es un aspecto importante para saber qué niveles de rotación tiene, chequear conexiones empernadas soldadas, diseño de conexiones simples, diseño de conexiones de atracción y compresión, o sea, todo un mundo de conexiones, todas las de la 358, sistemas arriostrados, qué sucede con una celosía, qué sucede con un sistema resistente a sismo desde el punto de vista con diagonales concéntricas o excéntricas, qué son las previsiones que hay que tomar, cuál es el estado de solicitación que debo implementar en las conexiones. ¿Tiene un comportamiento elástico lineal o se prevé que los elementos a los que conecta se forme algún tipo de rótula plástica? Toda esta serie de cosas vamos a hacer y siempre aplicando tecnología de punta, de vanguardia, como podrían ser programas como Idea Estática, como CPConnect, como RAM Connection y programas de avanzado de generación de modelos tridimensionales y planos de fabricación y montaje como lo serían Advanced Steel, Tecla y otros programas del mercado que evidentemente son una referencia internacional y que les abre a ustedes la puerta porque muchas veces cuando uno observa el perfil del profesional que se está buscando, el dominio de ciertos software va a ser un aspecto fundamental a considerar. Entonces, bueno, de alguna manera, ese perfil que estamos hablando del egresado es algo de lo que trataremos un poco de fundamentar correctamente para que una persona con conocimientos básicos de estructuras pueda evolucionar a convertirse en un especialista en el mundo de las estructuras de acero. Y esa es nuestra función principal. Recuérdense que a nosotros nos caracteriza, digamos, por desarrollar estos programas de especialización desde un punto de vista profesionalizante, dándole la posibilidad de usted poner en práctica diaria y profesional dentro de sus oficinas o dentro de las empresas en las que estén trabajando, información medular para que ustedes puedan evolucionar en cualquier proyecto y que les permita de alguna manera dominar el aspecto analítico del problema para que de alguna manera cualquier otro caso que ustedes no hayan estudiado puedan tener el enfoque correcto y hacer un planteamiento dentro de su concepción, hacer un planteamiento procedimental y hacer la verificación en los diferentes software del mercado, entendiendo lo que sucede y cómo pasa. Por supuesto, siempre recordar de que nosotros tenemos una cantidad de partners académicos, la gente, por ejemplo, de Bentley, la gente de Autodesk, la gente de Controlsoft, una cantidad de, digamos, de empresas alrededor que te permiten de alguna manera poder ofrecer todos estos servicios, así como licencias y una cantidad de aspectos que van a ser necesarios, evidentemente, para todo el proceso. Así que todo este perfil que hemos hablado nos daría todo lo que sería
un incremento de su capacidad profesional y una cantidad de oportunidades importantes en el ámbito internacional, porque evidentemente es de lo que nosotros de alguna manera tratamos en lo posible de siempre mantenerlos al día respecto a lo que se está viendo en las diferentes actualizaciones normativas, en aspectos constructivos de tecnología de punta, que evidentemente requiere un profesional a bordo. Así que ustedes pueden perfectamente tomar partido de este catálogo, solicítenlo a través del correo y con mucho gusto se les suministrará a todas aquellas personas que quieran de alguna manera comenzar. Yo voy en este instante, voy a encender mi cámara. Vamos a ver si... Perfecto. Y voy a ver un poco si hay algún comentario o una inquietud para pasar un poco a explicar lo que cada módulo en específico contiene. Quizás nos tomaremos unos minutos adicionales, digamos como unos 30 minutos, en donde vamos a ver cada uno de esos módulos y vamos a ver también algunos modelos de interés para que ustedes vean lo importante que es tener el conocimiento y fundamento del comportamiento de conexiones para poder utilizar esas herramientas de forma confiable, segura, dentro del diseño estructural. Permítanme entonces ver si tienen alguna pregunta, si todo está bien, si todo les ha parecido bien, pueden también contestarnos por la vía del panel de preguntas que tienen en el módulo de GoToWebinar o por el chat. De alguna manera es importante para nosotros conocer un poco de sus inquietudes. De todos modos, al final un poco de esta presentación también daré oportunidad para que cualquier persona pueda tomar en consideración. Bueno, por aquí nos contestan, todo bien, perfecto. Quiere decir que de alguna manera hasta ahora, digamos, la información que han recibido, digamos, la han obtenido de forma directa y sin ningún tipo de problema. Entonces voy a pasar, permítanme regresar un poco a una presentación. Voy a apagar nuevamente mi cámara para... Allí ustedes estarían ya viendo la pantalla. Perfecto. Fíjense algo importante. De alguna manera, siempre este tema de lo que serían las conexiones requiere de comprender. Una conexión es algo que prácticamente es como un pequeño, como una microestructura, donde hay transferencias de tensiones, flujo de tensiones a través de los diferentes elementos de conexión. A diferencia de una estructura, en la estructura nosotros denominamos, y así lo hacen las normas, miembros estructurales. Cuando vamos a las conexiones, hablamos de elementos de conexión. Y eso es un aspecto importante que veremos temas de comportamiento, cómo aplica esa clasificación, los elementos de conexión, los tipos de vinculación a través de soldadura y pernos que típicamente estaremos usando, cuáles serían los mecanismos, todos los procedimientos que tendríamos que aplicar al estado de solicitación, ver temas de comportamiento, esto es un aspecto importante. Nos basaremos en lo que evidentemente para nosotros serían las especificaciones ANSI-SC, la 360 como fundamento en este primer módulo, porque la parte sísmica la dejaremos para los módulos siguientes, y el manual de construcción. Todo esto junto, evidentemente, a una cantidad de modelos a los que le aplicaremos esa revisión de conexiones y que de alguna manera partimos por ejercicios muy sencillos que permitan ver el tema de comportamiento. Entonces, todo este tema de cómo se abordan las conexiones
desde el punto de vista conceptual en naves industriales, cómo se aborda el tema en, por supuesto, edificaciones, qué son las premisas que hay que tomar en consideración, todo el ámbito conceptual y así como su detallado típico, y de alguna manera esto va a ser fundamental para todos ustedes. Entonces, este es un ámbito importante del desarrollo del cálculo, donde a través de estos detalles empezaremos a ver temas de comportamiento, de conexiones simples, empezaremos a ver plasmado todo esto en hojas de cálculo que se enfocan en una solicitación, no agrega complejidad respecto a ver otras cosas que más adelante incorporaremos a este mismo tipo de conexiones, como temas de corte desviado, como temas del aplastamiento direccional por ese corte desviado, sino que aquí nos enfocaremos en ver cómo se ve ese estado límite. Y para ello, por ejemplo, yo quiero mostrarles, y permítanme un momento, un pequeño modelo, porque esto es una de las cosas importantes que siempre tendremos que considerar. Permítame un momento abrir un modelo, en este caso de idea estática. Ustedes no están viendo en pantalla todavía el modelo. Ahora ustedes sí están viendo un pequeño modelo, algo muy simple, donde podemos ver qué es lo que pasa con esos elementos en tracción. Y de alguna manera, al ver lo que sucede con esos elementos de tracción, poder ver el nivel de deformaciones que pueden estar presentes. Vamos a poner inclusive una deformada. Y ver qué está pasando en cada uno de estos mecanismos. Fíjense que cuando vemos este elemento, claramente podemos observar mecanismos de distribución de tensiones en elementos de área, producto de esa tracción aplicada, que conoceremos como el ancho efectivo de Whitworth. Y estas son de las cosas que veremos y analizaremos en detalle, porque es fundamental para nosotros poder entender qué significa toda esta proyección de tensiones y que programas como la idea estática, evidente, nos permiten racionalizar, nos permiten identificar a través de la distribución de tensiones y de plastificaciones que puedan estar ocurriendo en el elemento. Ver, por otra parte, como vemos ese primer módulo, bueno, ¿qué pasa con otro elemento como el elemento interno que a profeso se está poniendo un espesor mucho menor? Para ver entonces mecanismos fundamentales como la cedencia en el área gruesa, la fractura en el área neta, el tema de los bloques de cortante que pueden estarse presentando, el tema de inclusive temas de aplastamiento sobre las perforaciones, qué sucede, ocurre desgarramiento, ocurre aplastamiento, y de esta manera ustedes podrán llegar a la comprensión de todos estos límites que están en el título J de esas especificaciones 360. Así que para nosotros esto es un aspecto fundamental de la concepción del diseño que queda plasmado perfectamente en estas hojas de cálculo y con los que ustedes a través de estos programas también podrían hacer verificaciones particulares. Ustedes dicen, bueno, déjame ver, lo estoy calculando manualmente, déjame ver qué pasa cuando yo aplico la concepción del diseño respecto a un modelo por elementos finitos. ¿Cuáles son los mecanismos que no puedo visualizar en un modelo de elementos finitos? ¿Qué sucede? ¿Tengo la respuesta a todos los estados límites que están planteando o tengo que investigar otras condiciones de comportamiento como los índices de plastificación y los mecanismos de fractura que se puedan estar dando? Toda esa serie de cosas las estaremos evidentemente viendo a través de una cantidad de hojas de cálculo. Por supuesto, veremos el problema de las conexiones a momento. Y en las conexiones a momento, es evidente que aquí hay que plantear algunas cosas adicionales. Fíjense, por ejemplo, vamos a ver con el Run Connection. Permítanme un momento. Perfecto. Aquí ustedes van a ver un empalme de viga,
bueno, ¿dónde en una estructura debo hacer un empalme de viga? Todos conocemos que esos empalmes deben producirse en zonas de mínimas tensiones. Entonces, claro, en una viga vinculada rígidamente a las columnas, probablemente dentro de ese primer tercio entre el centro y el extremo, probablemente yo pueda ubicar en una zona de mínimas tensiones, pero ¿con qué nivel de solicitaciones verifico esta conexión? ¿Qué es lo que dice la norma? ¿Qué es lo que dice el manual de construcción al respecto? Y de paso, poder ver en este programa y cotejar con nuestras hojas de cálculo qué es lo que el programa está entregando a nivel de las formulaciones. Fíjense que el RAM Connection te entrega todo lo que sería una cantidad de formulaciones. Ustedes pueden perfectamente cotejarlas con nuestra hoja de cálculo y de alguna manera poder verificar que lo que se está haciendo es lo que se está planteando en programas como RAM Connection, que también es un programa de índole procedimental y que nos permite hacer variaciones y hacer juego paramétrico para poder aplicar correctamente el diseño. Así que junto entonces a estos temas, como vimos, de las conexiones simples, que podrían ser algo tan básico como simplemente una conexión de una correa contra una viga o girder, como también se le conoce, y poder saber cuáles son los estados límites que involucra aspectos importantes que tiene que ver con el tema de la excentricidad. Este tema de la excentricidad es un aspecto fundamental que obliga a diseñar tanto la soldadura como el perno respecto a esta condición de excentricidad que puede estar presente en esa conexión. Entonces, ¿cómo se aborda esa excentricidad? ¿Cómo se considera alrededor de los pernos? Porque muchas veces cuando hemos realizado, por ejemplo, modelos de idea estática, nos hemos dado cuenta que si pongo la carga en el perno, resulta que el perno queda subdimensionado, porque realmente él tiene una acción-reacción producto de la rotación que va a tener la viga. Y esos son de los aspectos fundamentales que yo tengo que conocer con la utilización de todo este software. Permíteme un momento cerrar aquí y poder ver entonces que el diseño de conexiones pasará evidentemente por ver los fundamentos, cómo es el flujo de tensiones, qué pasa, qué parte de ese momento se va por las alas, qué parte de ese cortante se va por el alma, cuando eso no ocurre así, como plantean, por ejemplo, normas como el ASTO de puentes, donde en vigas de gran peralte hay toda una metodología mucho más compleja para esta concepción y distribución de las tensiones de flexión y de corte sobre los elementos de conexión. Todo este aspecto lo veremos entonces de una forma bien expedita para poder entender la naturaleza de los estados límites, que es nuestro enfoque principal. Por otra parte, veremos diferentes efectos. Fíjense, voy a abrir un pequeño modelo. El efecto, por ejemplo, en el diseño de conexiones a momento, el tema de apalancamiento. Para ello también me voy a apoyar en otro pequeño modelo. Permítanme abrir, por ejemplo, este modelo muy sencillo de carga no coplanar, que produce un efecto de lo que sería apalancamiento sobre la conexión de la plancha extrema, que es uno de los aspectos fundamentales a verificar dentro del tema de conexiones. Entonces, por ejemplo, ustedes aquí ya pueden estar viendo una conexión muy simple, aplicable a este primer módulo, donde si vemos un poco el estado de deformación, podemos percatarnos claramente de este efecto de palanca. Un efecto de palanca que depende de la distancia entre los pernos y depende del espesor de esa placa extrema. Y eso es fundamental, o sea, esta placa extrema, que hay ciertas reglas de oro para por lo menos estimar el espesor, son de las cosas que también veremos, porque de alguna manera siempre el predimensionamiento, la geometrización de las conexiones es fundamental para poder entrar a un programa como estos. Si yo no sé cuáles son las separaciones entre pernos, las distancias a los bordes, la distancia mínima que debe existir de ese perno al borde de la plancha, la soldadura mínima que debo colocar. Si yo no conozco de todos estos aspectos, ¿cómo entro a un programa de estos para que él haga el cálculo automático si no sé ni siquiera qué tipo de solicitación voy a agregar al mismo?
Entonces, estas son cosas que, vuelvo a insistir, hay que tomar en consideración y que de alguna manera veremos en profundidad en nuestra especialización. Así que todo el tema de comportamiento, de apalancamiento, todo estará fundamentado, como ustedes pueden ver, en hojas de cálculo, y nos apoyaremos, como ustedes están viendo, en estos programas como RAM, ¿verdad? Y nos apoyaremos en estos programas como idea estática para poder entender y cómo interpretar el tema de comportamiento, porque tenemos por un lado, ¿verdad?, el esfuerzo equivalente de von Mises, y por otro lado tenemos un índice de plastificación, ¿verdad?, que va muy asociado a lo que el Eurocódigo mantiene, pero que desde el punto de vista de la ISC norteamericano no hay un lineamiento directo. Entonces, ¿cómo interpretarlo? Bueno, para ello nosotros hemos hecho unos ejercicios donde verificamos que los mecanismos de fractura son muy susceptibles a ese índice de plastificación, y cuando yo en una conexión esté controlando un mecanismo de fractura, yo tengo que inclusive limitar por debajo del 1% esos índices de plastificación. Estas son cosas que solo se logran comprender cuando hago el problema del cálculo manual. Si yo siempre estoy basado en utilizar un software y hago lo que el software me está entregando, seguramente daré por cierto que el software me ha entregado una solución al problema, y si el planteamiento conceptual, geométrico y funcional de la conexión no es correcto, por supuesto el programa botará una salida, pero no necesariamente el desempeño de esa conexión en la estructura será el apropiado o el adecuado. Y estas son de las cosas que nosotros veremos en toda la, digamos, la especialización a lo largo. Y este primer módulo evidentemente es fundamental, en el cual, por supuesto, nos apoyaremos de múltiples ejercicios que nos permitan a nosotros poder comprender. Fíjense, aquí vemos el caso de la excentricidad. Fíjense que cuando yo pongo la carga en el perno, que es como el programa por defecto hace la plantilla, bueno, tendré una solicitación de corte dividida entre el número de pernos. Pero cuando yo agrego la excentricidad que tiene esa conexión, producto de diferentes estudios y papers y el manual de construcción en acero que nos indica cómo debemos verificar estas single plate extendida o normal, entonces incorporar una fuerza con cierta excentricidad va a permitir revisar el corte desviado por los pernos. Trabajando, imagínense, los pernos estaban en una condición inicial, si usted no considera esto, en un 29%, y resulta que realmente están exigidos un 86%. Si usted dividió ese número, ese corte entre ese número de pernos y puso a trabajar esos pernos casi al límite, le puedo garantizar que va a tener problemas en obra a la hora de que se alcance cualquier solicitación que pueda llevar efecto la rotación de esa viga. Entonces, esto es importante comprenderlo. Y esto es una conexión muy básica, muy simple, pero que hay muchos papers de investigación que han denotado el hecho de tomar en consideración la excentricidad, tanto en la soldadura, que es como quizás este mecanismo lo produciría, porque evidentemente la articulación se produce en los pernos, pero después el mecanismo hacia la viga se produce un poco alejado, depende de la rigidez del apoyo y de vinculación que tiene esa conexión acortante. Es distinto conectarse a una viga que conectarse a una columna, donde la rigidez del elemento de apoyo, de soporte, es mucho mayor y que producirá por defecto una rotación mucho mayor sobre el elemento de correa que está vinculado a corte, y evidentemente son cosas que habrá que analizar en profundidad. Así que todo este módulo 1 siempre va a estar asociado a una cantidad de condicionantes importantes de cómo son los mecanismos y los estados límites primarios y fundamentales, que servirán para todo el resto de la especialización. Por eso hemos dicho que es una especialización con un aprendizaje incremental, secuencial en el tiempo, para que ustedes puedan aclarar todos estos fundamentos desde el principio y que no aparezcan dudas a posteriores simplemente por no haber canalizado todas esas inquietudes en este primer módulo. Después entramos a un segundo módulo donde ya las conexiones a momento, bueno, las abordamos ya no desde el punto de vista estático, lineal, sino que entramos a estas famosas conexiones precalificadas a momento, que tienen que ver con la propiciación de rótulas plásticas en las vigas de un sistema de pórticos a momento tipo intermedio o tipo especial. Inclusive aclarando que estas conexiones para los sistemas ordinarios también tienen que diseñarse por capacidad.
Entonces, ya aquí la conexión no se diseña para el estado de solicitación elástico lineal de las combinaciones de diseño de su modelo, sino que ahora estas conexiones se diseñan realmente para todo un enfoque importante del diseño por capacidad. ¿Qué es lo que puede entregar la viga para que se propicie una fórmula, una rótula plástica? Entonces él entrega un momento máximo probable y entrega un cortante, ¿verdad? Asociado al cortante gravitacional más el cortante plástico de la plastificación de esos momentos reversibles que ocurren durante un evento sísmico. Así que este es un capítulo importante en el que se abordarán, por supuesto, todo lo que sería la parte conceptual, la parte del diseño de conexiones estándar, después se pasará a las conexiones patentadas. El tema de las conexiones patentadas es que siempre tendré que comprar el producto a quien distribuye dicha patente, pero son alternativas que la ANSI SC 358 ha dado. Recuerden que este está basado en ese documento de la ANSI SC 358, que por supuesto veremos las variaciones en la última versión. No solo en la 2016, que es quizás la más utilizada en la mayoría de los programas, pero sí en la 22, que de alguna manera ya tiene todo una serie de incorporación de alguna conexión adicional y de algunos aspectos interesantes de modificación de algunas de las expresiones, de los pasos que hay que seguir en los diferentes procedimientos. Y después, pues, veremos entonces cómo programas como el RAM me permitirían ver el procedimiento, cuáles son las cosas que RAM hace que no necesariamente están apegadas a la 358 y que propone en función de aspectos como el FEMA y la guía de diseño número 4 y que son adicionales del lado de la seguridad, pero que probablemente no están incorporados en la 358. Mostraremos las diferencias, o en la 341, y entonces son de los aspectos que resaltaremos. Lo mismo en idea estática, porque sabemos que en idea estática, bueno, el tema de estas conexiones va a basarse principalmente en poder ver que a través de todos los mecanismos y el diseño por capacidad, yo puedo entonces obtener la propiciación de una rótula plástica. Así que aquí nos vamos a pasear toda la concepción del modo, del nodo sísmico, cuál es el criterio de columna fuerte y viga débil que debe ser implementado en los pórticos especiales, que no necesariamente es requerido en los pórticos intermedios, pero el análisis del nodo es fundamental para poder ver el estado de solicitación, como lo muestran programas, por ejemplo, como ETAPS, y de alguna manera ver que hay ciertos aspectos de la ubicación de la rótula plástica, este valor SH, que no toma en consideración el programa, por lo menos hasta las versiones actuales. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué previsiones debo tomar cuando diseñe con el programa y me aproxime el diseño y después haga la verificación manual? Bueno, toda esa serie de cosas seguramente veremos. Veremos todos los antecedentes, por supuesto, de estas conexiones, las normas que están aplicando, evidentemente todo lo que tiene que ver con las conexiones precalificadas, desde la concepción de la edición anterior, las 9 ediciones, cuáles son las variaciones que nos iremos encontrando, ver todo lo que sería a nivel de comportamiento, todos los ensayos que se hacen y los diferentes tipos de conexiones con sus hojas de cálculo debidamente establecidas. Esto es un aspecto importante para poder comprender cómo se aborda el problema. Claro, el tema de las conexiones precalificadas tiene un paso a paso que ustedes pueden perfectamente seguir, pero comprender lo que hace uno en cada paso a paso es entender los estados límites que vimos en el módulo 1. Si no, para ustedes será una chuleta, un recetario. Será simplemente algo que ustedes siguen como cualquier asistente de un profesional podría desarrollar. Bueno, paso 1, paso 2, paso 3, aplico esta expresión, me debe dar mayor que 1, menor que 1, mayor que esta expresión. Eso no es diseñar. Eso es, digamos, operar una hoja de cálculo, pero no comprender lo que está sucediendo, porque además ustedes tienen que hacer un planteamiento geométrico con factibilidad constructiva y dentro de los límites normativos de distancias y separaciones entre pernos, distancias a borde, calificación de soldaduras. Hay una cantidad de aspectos que tienen que dominar. Por eso insisto que cuando una persona diseña estructuras de acero y no conoce el mundo de las conexiones, realmente no diseña estructuras de acero. Cuando realmente se involucra en el mundo de las conexiones, es que sabe diseñar acero. Pero mientras no diseña conexiones, el diseño es incompleto, realmente es parcial. ¿Y qué es lo que se hacía en la antigüedad? Hablamos de hace 30 años atrás, 40 años atrás. ¿Qué es lo que se hacía? Muchos profesionales no sabían diseñar conexiones, daban a esto a los talleres y los talleres hacían un planteamiento de conexiones basado en su experiencia. Pero es que el ámbito normativo
y del diseño sísmico ha diferenciado claramente el diseño por capacidad del diseño elástico lineal. Así que entonces, cuidado con esto, porque hoy en día hay requisitos fundamentales para las conexiones. Ya yo no puedo hacer una conexión de un sistema especial a momento como me da la gana. No, que en mi país se pone una planchita, un angulito abajo, un angulito arriba, una soldadura y eso es una conexión a momento. Cuidado, eso no aplica, eso está fuera de toda posibilidad para que esa estructura incursione en el rango inelástico y esos valores de R que ustedes estiman para el diseño sean los apropiados, porque si no están sobreestimando la capacidad dúctil de la estructura. ¿Y qué va a pasar? Cuando venga un terremoto, verá lo que hemos visto en países como México, en diferentes zonas, Perú, en diferentes zonas donde hemos visto daño y colapso estructural, porque no se han cumplido con las prescripciones sísmicas que tienen que aplicar a estas conexiones. Entonces, esto es fundamental para poder comprender. Todas estas, entonces, temas de diseño serán abordados con su respectiva hoja de cálculo. En las conexiones patentadas, algunas de ellas sí, otras tienen que ver con un ámbito geométrico y podremos entonces poder pasearnos por todo lo que se verifica y dónde se produce el mecanismo inelástico en cada una de estas conexiones, que es distinto en algunos casos en las vigas o como pasa en esta conexión patentada, la condición inelástica se produce en este elemento anaranjado, este elemento que va a entrar en cedencia, como una especie de pletina que va, o platina que va a entrar en cedencia. Todas estas conexiones entonces patentadas también nos dejan toda una cantidad de dudas. Ok, ¿qué tipo de columnas y vigas puedo utilizar en los sistemas resistentes a sismo tipo Intermediate Moment Frame o Special Moment Frame? Cuidado, los perfiles tubulares solo aplican para una conexión patentada, otra que es la side plate y una nueva conexión patentada que aparece en la 22. No se estila la utilización de perfiles tubulares y cuando utilizo perfiles tubulares, tienen que ser tubulares de sección cuadrada o rectangular tipo HSS. Eso quiere decir que las relaciones ancho-espesor de las paredes de la sección transversal de ese tubo tienen que ser robustas. No sirven estos perfiles conformados en frío que típicamente nos venden en nuestros países. En Venezuela la gente de Unicón, en Colombia, por ejemplo, la gente de Acesco, la gente de Colmena, o sea, hay algunas secciones que cumplen, otras que no cumplen, porque va a depender de esas relaciones ancho-espesor, pero hay que cumplir con lo que dice la 341. Entonces, claro, la utilización de los programas va a ser fundamental en esta decisión. Por ello es tan importante que ustedes puedan comprender y visualizar todas estas cosas y ver el procedimiento de cálculo. Para ello, fíjense, vamos a ver, por ejemplo, en el RAM Connection, y permítanme saltar de aquí y de repente abrir una conexión en el RAM. Ustedes están viendo esta conexión y esta conexión, fíjense que cuando yo la verifico en mi procedimiento no falla, pero aquí falla y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué falla? Bueno, porque simplemente el RAM connection dentro de la consideración de la zona del panel no considera el cortante resistente. Esta condición del panel no considera el aporte de la resistencia de la columna a ese equilibrio en el nodo. Y es de las variaciones que, bueno, uno incorpora en la hoja de cálculo y da la referencia normativa de por qué considerarlo, que en el caso del RAM Connection no lo considera. Entonces, estas son cosas que nos pasearemos a lo largo de toda esta especialización. Podemos ver, por supuesto, el equivalente. No voy a perder un poco de tiempo para poder avanzar sobre la presentación, pero podríamos ver el equivalente en idea estática. Aquí están un poco las imágenes y de cómo colocando la carga en la ubicación SH de la distancia de la carga de la columna, porque tiene que estar la carga ubicada a una cierta distancia, y colocar las cargas de equilibrio, de corte y de compresión que tiene que haber, se propicia entonces la rótula plástica. Y fíjense que cuando, por ejemplo, la zona del panel no agrego los doublers o la doble plancha, entro en problemas, inclusive pierdo hasta rigidez en la conexión. Y la zona de plastificación se produce en la zona del panel. Hay tres mecanismos fundamentales aquí: la rótula plástica en la viga, la rótula plástica en la columna, que es indeseado, y la cedencia por corte en la zona del panel. Ese mecanismo también hay que evitarlo. Y si yo no coloco las planchas adosadas al alma, seguramente tendré problemas, sobre todo cuando las relaciones viga-columna están muy cercanos dentro de ese criterio columna fuerte y viga débil.
Si la columna es muy resistente respecto a la viga, probablemente el refuerzo sea menor o no sea necesario. Pero en el común denominador de las soluciones estructurales de edificios de baja altura y de mediana altura, esta plancha siempre se requiere, sobre todo en este tipo de conexiones con vigas de alma abierta, tipo white flange o tipo WT o H o I, como también se le conoce. Así que es fundamental poder comprender. Y un aspecto que no hemos tocado, pero es que también tenemos que hablar de la rigidez. Y eso son de las cosas que tocaremos y que nos plantearemos para poder comprender todo el problema de por qué considero esa conexión una conexión rígida o por qué es una conexión semirrígida que no me permitiría utilizar la norma en pórticos especiales, pero que a lo mejor en pórticos ordinarios o intermedios habría un camino para utilizarlo. Todas estas son de las cosas que estaremos estudiando sensiblemente. Por supuesto, después entramos a los pórticos arrastrados. Aquí hablaremos de toda la concepción de los pórticos con arrastramientos concéntricos, arrastramientos excéntricos. Veremos nuevamente qué es lo que sucede en programas como RAM y idea estática. Daremos los criterios, porque este tema de los criterios de cómo geometrizar una placa, dónde se va a producir, cómo hacer para que se produzca la rótula plástica, qué tipo de normativa estoy aplicando. Evidentemente, cómo geometrizo el gusset plate, por ejemplo, un arrastramiento concéntrico, respetar el fault line o el 2T, el concepto concéntrico de la convergencia de los ejes de todos los elementos que llegan a ese nodo, que es un aspecto fundamental. Esa concepción en una nueva propuesta de la forma elíptica de ese fault line. Todas son cosas que estudiaremos y veremos las diferencias y la aplicabilidad, porque realmente para diseñar una conexión de arrastramiento tengo que primero geometrizarla, tengo que primero dibujar, conceptualizar todo este fault line, y una vez que conceptualizo el fault line en función del ángulo del arrastramiento, puedo entrar a diseñar. Mientras yo no haga esto, no puedo resolver problemas. Y ahí es donde, por ejemplo, programas, y voy a abrir quizás aquí un chevron, una X de 2 pisos, por ejemplo, que veremos en detalle. Fíjense lo fundamental del tema de la X de 2 pisos, que evidentemente nos permitiría a nosotros hacer un planteamiento general y tener, por supuesto, todo un procedimiento analítico que podemos validar, inclusive con nuestra hoja de cálculo, para ver qué cosas considera el RAM y qué cosas no hemos considerado nosotros en la hoja, y plantear toda una discusión al respecto, porque evidentemente el hecho de que RAM tenga todo este procedimiento plasmado nos permite a nosotros filosofar sobre el tema, hablar objetivamente sobre también algunos aspectos directos del planteamiento de la formulación, sobre todo apoyándonos en el hecho de que fíjense que el RAM nos entrega cuál es la expresión, cuál es la formulación que está utilizando y en qué documento se encuentra. Fíjense, aquí habla de la guía de diseño número 29, aquí de repente habla de todo lo que sería el ANSI SC360, también nos habla a veces de la 341. Todo esto a veces nos habla del manual. Entonces, todas estas expresiones de forma explícita que ustedes pueden encontrar, vamos a poderlas debatir con esta información. Lo mismo ocurre, fíjense, vamos a ver, voy a abrir esa X de 2 pisos, pero ahora en idea estática. Permítanme un momento ir a un programa como idea estática. Voy a cerrar para no ir colapsando la memoria. Fíjense aspectos interesantes como cómo se transfieren lo que para nosotros va a ser. Voy a cerrar aquí otra cosa, permítanme un momento, ya voy a mostrarles. Fíjense, por ejemplo, esta conexión de X de 2 pisos, que entonces nosotros hacemos la formulación de verificación, porque esto es importante, o sea, no se trata de utilizar programas. No, el programa es una herramienta que nos permite acelerar nuestro proceso de entrega, pero yo tengo que entender cuáles son todos estos estados límites, qué está pasando realmente con los mecanismos de transferencia por el método unificado de la fuerza, cómo la guía de diseño número 29 nos permite abordar este problema.
cómo entonces revisar cada uno de los estados límites. Por ejemplo, aquí está enfocado con el tema de cargas concentradas y de esa manera realmente poder ver lo que está sucediendo en una conexión como esta. Fíjense que cuando nosotros analizamos esta conexión, tiene una plancha de refuerzo en el alma, aparte de los rigidizadores, porque es que resulta que a través de esos estados límites nos damos cuenta de que por cargas concentradas falla el alma de esa viga de interconexión, a pesar de que es una viga con cierta robustez. Y fíjense que cuando vemos los niveles de plastificación y de deformación, con la carga de equilibrio que tenemos que colocar del mecanismo del pórtico, porque los arrestamientos hay que verlo en el contexto del pórtico y idea estática solo nos muestra el nodo, así que el equilibrio, el balance de esas tensiones, que desde el punto de vista de capacidad no es fácil predecirlo, a menos que haga un análisis no lineal, tengo que equilibrarlo de alguna manera. Entonces, de alguna manera, planteo los escenarios de máxima tracción que puede entregar el arrestamiento, máxima compresión, y veo lo que está sucediendo en el alma de la viga y que el refuerzo definitivamente está cumpliendo sus funciones. Estas son de las cosas que cuando yo desconozco este tema, bueno, simplemente si yo no utilizara estos doublers y volviese a diseñar, y permítanme quizás tomarme un cierto tiempo, porque de alguna manera va a tardar un poquito en poder entregarnos la solución. Fíjense entonces lo importante que es poder ver los resultados de una conexión que ante todas denota claramente que requiere un refuerzo en el alma y que si yo no hago un cálculo manual o si yo no comprendo correctamente qué está sucediendo, es probable que pase por alto esta condición y evidentemente tenga una situación extrema respecto a la confiabilidad del diseño. Nosotros sabemos que desde el punto de vista sísmico, bueno, tal vez no ocurre el sismo. Fíjense como ahora tengo unos niveles de plastificación, vamos a colocar aquí en el alma de la viga, vamos a quitar la distorsión porque por pérdida de la rigidez del alma de la viga es inestable todo el sistema, pero fíjense entonces lo que sucede en el alma de la viga, que tenemos ya niveles de plastificación excesivos, donde si bien son por cedencia, va a cambiar la rigidez de concentración y de estabilidad de los mecanismos que estoy tratando de propiciarlos en el gusset plate a través del fault line y en el arrastramiento a nivel de la compresión y el pospandeo por compresión que debe ocurrir en estos sistemas. Entonces, fíjense que esto no es simplemente entrar a un programa y empezar a aplicar conceptos y criterios de cómo se diseñan estas cosas. Pasamos por un detallado importante, pero también por el cálculo manual, porque el cálculo manual es fundamental para poder hacer. Fíjense el cálculo de esta conexión, por ejemplo, excéntrica, que no hay mucha información, por cierto, a nivel de papers y a nivel de la ISC, de cómo se aborda, simplemente unos papers del siglo pasado y alguna información de Steel Tips de este siglo y de NERD y de algunas cosas, documentación que ha tenido que ser recopilada para poder saber. Entonces, ¿cómo hago el detallado de estos sistemas? ¿Qué tengo que respetar de esa viga eslabón? Todo esto se plantea en diferentes ejercicios por diferentes aproximaciones para poderlos resolver y poder utilizar programas con el RAM con sus limitaciones y programas como idea estática, inclusive para tener sensibilidad de qué ocurre en la conexión y de cuándo a través de una buena concepción se produce este famoso fault line que es requerido para el mecanismo de rótula plástica que se produce cuando el arrastramiento sale fuera del plano, para lo cual el perfil tiene que pandear fuera del plano y para que él pandee fuera del plano lo tengo que ubicar correctamente respecto a su rigidez transversal, ¿verdad? Su esbeltez, para que realmente haga el pandeo de Euler fuera del plano. Cuando lo hago dentro del plano, tengo que tomar otras predicciones para que se forme ese fault line en otras partes. ¿Qué dice la norma al respecto? ¿Cómo se aborda? Toda esta serie de cosas, entonces, las estaremos tocando y mostrando los mecanismos, fíjense, del bloque de cortante. Fractura en el área neta que se producen estos mecanismos. En la excedencia por corte en el alma de la viga. Todos estos aspectos los estudiaremos en detalle a través de modelos y hojas de cálculo. Después entramos a un mundo de las placas base.
el tema de las placas base es un mundo complejo porque evidentemente solo nos basamos en la guía de diseño número 1. Ahorita hay una nueva, la tercera edición. Por cierto que les comento que hay una noticia bastante triste. El profesor Thomas Murray, que fue, digamos, uno de los que más le dio proyección tanto al mundo de las vibraciones como de las estructuras metálicas con las guías de diseño número 4, con la 358 y dando su formación como siempre de investigaciones. Falleció hace ya casi un mes y es lamentable la pérdida del ingeniero Thomas Murray, pero quedan por supuesto otros profesionales a cargo. Así que todas estas guías de diseño ya tienen algunas actualizaciones. Sin embargo, los mecanismos de interacción, de solicitaciones combinadas para el diseño de estas placas generalmente están con un enfoque unidireccional. Quiere decir que tengo flexocompresión uniaxial. Pero ¿qué pasa cuando tengo la flexocompresión biaxial? Porque esa placa base pertenece a dos sistemas resistentes a sismos en ambas direcciones. Por ejemplo, una columna cruciforme. Entonces, vemos todos los fundamentos de la guía de diseño número 1. Vemos después, para temas de placa base, vemos todo el tema de sistemas compuestos y mixtos, de los cuales sí hay, pero muy poca información. Y estaremos abordando, bueno, cómo es el tema de las secciones compuestas, acero concreto, qué previsiones que hay que tomar, las conexiones, cómo se abordan, los refuerzos para que el hormigón no fracture previamente o se degrade rápidamente a nivel del nodo. Todos esos aspectos que definitivamente se tendrán que evaluar y evidentemente nos apoyaremos nuevamente en los programas de RAM y de estática hasta donde podamos idealizar algunas de estas situaciones, tanto de la placa base como de los sistemas compuestos y mixtos. Así que aquí tocaremos todo el tema de comportamiento, quién hace la transferencia del momento, quién hace la transferencia del cortante, quién hace la transferencia de las tracciones, y nos basaremos entonces en todo lo que la guía de diseño número 1, con evidentemente una cantidad de detalles importantes a utilizar en las estructuras, los diferentes mecanismos de falla de las placas base, las hojas de cálculo que soportan la implementación de la guía de diseño número 1 con las limitaciones que hemos comentado, y después pasar a modelos como los del SAP, digamos, Strubing para el tema de anchors, de anclajes, programas como SIPE, que de alguna manera nos van a ayudar a esta concepción, para el tema de elementos compuestos y mixtos. Bueno, ¿qué previsiones tengo que tomar? ¿Qué es lo que pasa en el hormigón cuando está el anclaje dentro? Esto es un corte por fricción, ya no es un corte por flexión, como típicamente nosotros vemos a nivel del desarrollo de los refuerzos de acero por estribos dentro del elemento, y hay cargas puntuales que tengo que desarrollar a través de la transferencia de ese cortante a esos elementos de refuerzo, como son el tema de las bandas de refuerzo sobre ese nodo sísmico que debe ser implementado y que están plasmados, por supuesto, en diferentes documentos del ACE y de diferentes documentos y papers también del ANSYS 341, comentarios y una serie de detalles importantes. Así que por todo esto nos pasearemos para poder tener sensibilidad de todos estos sistemas compuestos y pasar, por supuesto, a toda esta modelación del RAM Connection. Aquí, por supuesto, siempre tendremos la posibilidad, como ustedes pueden imaginarse, y ya estamos un poco sobre la hora, fíjense, del tema. Permítanme, voy nuevamente quizás abrir una pequeña placa base. Voy a abrir nuevamente un documento para que ustedes vean la parte práctica de todo lo que estamos haciendo y evidentemente toda esta caracterización de conexiones, que vuelvo a insistir, un profesional que esté realmente documentado del diseño de conexiones podrá evidentemente pasearse por este problema de forma sensible. Fíjense, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo esa conexión de placa base con rigidizadores? ¿Qué dice la 341 de cuál sería el momento aplicable en estos casos? A diferencia de cuando tengo una placa base que su espesor condiciona su rigidez. Y si esa rigidez está condicionada, ¿hasta dónde yo puedo jugar con un programa como este? Imagínense, por ejemplo, esta placa base que tiene en este instante 38 milímetros y la voy a llevar, por decir algo, a 19 milímetros, algo que no sería lógico en esta placa porque hasta se ve desproporcionado, pero vamos a ver un poco qué pasa
con el cálculo de esa placa base. Fíjense que cuando vamos al tema de la misma, vemos un tema, por supuesto, de flexibilidad y de efecto de palanca, producto de la falta de espesor. Pero fíjense que el mecanismo se produce en la placa base, no se produce en la columna. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una placa base totalmente rigidizada, vemos que ese mecanismo, y voy a poner a calcular en este momento, fíjense que ahora ya el comportamiento de los anclajes y los mecanismos de plastificación ya van a alejarse un poco de la concepción de la rótula plástica en la placa base y pasará más una concepción de la rótula plástica sobre la columna, que es lo que el comentario de la 341 nos insiste cuando en el D2.6 de la norma trabajamos este tópico. Entonces, cuidado, porque uno cree, bueno, ¿cuáles son las solicitaciones de la placa base? Bueno, lo que salió del programa para diseñar fundaciones. No, cuidado. Yo tengo un estado de solicitación del D2.6 de la ANSI SC 341 que tengo que implementar. Entonces, evidentemente, todo esto requiere de un juego. Además, ¿cuál es la rigidez? Aquí tenemos una rigidez importante. Pero en el caso anterior, aún cumpliendo la placa base y cumpliendo los anclajes, pudiese ser que el espesor sea insuficiente y esté realmente en un pseudo empotramiento, en casi una articulación. Cuidado con esto, porque yo modelo mi edificio generalmente con empotramientos, o por lo menos con una interacción sobre estructura que garantiza el empotramiento y la continuidad entre el sistema de fundación y el sistema de columna. Ok, yo tengo que reflejar eso en una placa base. Entonces el espesor, como nosotros sabemos, debe ser al menos 2-3 veces el espesor del ala o por lo menos 1/10 de la altura del perfil que estoy vinculando. Esos son aspectos de predimensionamiento que nos han llevado, después de mucho análisis paramétrico, a la conclusión de que el espesor de la placa base debe ser un espesor importante. De no ser así, estamos en presencia realmente de una articulación. Y veremos, evidentemente, casos asociados a ese tema de la rigidez que va involucrada en estos sistemas. Entonces, evidentemente, todas estas consideraciones de sistemas compuestos, de sistemas mixtos, será fundamental. Y aquí entramos quizás al módulo final, y ya por razones de tiempo, importante destacarlo, donde evidentemente nos apoyaremos en programas como Revit, como Advanced Steel, Tecla, SolidWorks, donde daremos introducción de cuáles son los documentos de proyecto que hay que entregar conforme a la norma, qué es lo que tengo que entregar a nivel de especificaciones de construcción, de cómputos métricos, de premisas de diseño, memoria de cálculo, memoria descriptiva y planos de diseño. ¿Cuáles son los planos de diseño mínimos que tengo que entregar para que el proyecto sea completo? Todo esto lo veremos en detalle y nos apoyaremos en diferentes sesiones viendo ejercicios reales, de proyectos reales, de cómo se aborda el tema de generación de planos, de detallado de conexiones en los modelos 3D, de alguna manera la implementación y extrapolación de estas conexiones a toda la estructura para poder generar los planos de fabricación y de montaje a través de diferentes ejemplos, naves industriales, plataformas, edificios, o sea, todo un background, digamos, de ejercicios que les permitirán a ustedes tener sensibilidad de cómo se aborda el problema, cómo se generan esos planos, qué mínimo debe tener el plano para realmente que va a ser la fabricación y el montaje puede interpretar correctamente todas estas cosas. Así que esto es un aspecto fundamental del diseño. Fíjense, por ejemplo, voy a abrir en este instante algún plano. Imagínense, por ejemplo, un plano de conexiones. Fíjense un plano de conexiones. Bueno, ¿qué debe tener como mínimo ese plano de conexiones? ¿Qué aspectos debo resaltar? Soldaduras, nombres de secciones, tolerancias de montaje, el número de pernos, el tipo de pernos con su calidad, el despiece rebatido probablemente de las piezas de los elementos de conexión. Al igual que esto, podemos ver conexiones más complejas, evidentemente. Imagínense una celosía como esta. ¿Cómo la detallo? ¿Qué llamados tengo que hacer? En algo tan complejo como una celosía que tiene una parte primaria de la fabricación de la celosía, pero tiene a su vez conexiones para poder hacer ensamblaje, el transporte y ensamblaje en campo. También temas, por ejemplo, de plantas de diseño que servirán tanto para el montaje como para la colocación en obra, digamos, de todo lo que serían los elementos de vinculación de esa estructura o los miembros en este caso. Los temas de las conexiones, ¿qué tengo que decir del fault line? Tengo que representarlo para que el taller lo pueda reproducir geométricamente de forma correcta
tal y como está plasmado, todo el detallamiento de piezas, toda esta serie de cosas. Por otra parte, veremos en el tema de fabricación qué es una pieza. Aquí tenemos una viga con una cantidad de perforaciones, pero también qué podría ser un ensamblaje simple, en donde se pegan algunas piezas adicionales a ese elemento, o un ensamblaje muy complejo como puede ser una columna, en el cual hay una cantidad de piezas y que esto en un taller el personal responsable de la fabricación debe implementar. Así que como ustedes pueden ver, esto es un tema bastante complejo y que requiere del conocimiento de todo lo que de alguna manera estamos implementando. No es simplemente, digamos, entrar a programas y que los programas voten automáticamente lo que les dé la gana de acuerdo al algoritmo que los profesionales que desarrollaron ese programa generaron. No, cuidado. Tiene que haber un líder del proyecto, tiene que haber una persona que sepa interpretar cómo colocar todas estas conexiones, qué mostrar, qué es lo que voy a hacer en campo, qué es lo que voy a indicar en las especificaciones de construcción para que se haga temas de plantillas de nivelación de anclaje, de apriete de pernos, cuáles son las técnicas usuales con arandelas de indicadoras de tensión tipo DTI o con el método de giro de la tuerca, es un método clásico, con máquinas neumáticas que tienen que ser verificadas porque los torques no están indicados en la norma, sino están indicados pretensiones mínimas. ¿Cómo calibro un torquímetro en obra para garantizar que el torque que estoy colocando llega a la pretensión mínima? Todos estos son aspectos que son fundamentales y evidentemente nos pasaremos por toda esta cantidad de información fundamental. Entonces, bueno, esto era un poco lo que nosotros queríamos. Voy a regresar un poco al campus. Esto era un poco lo que queríamos mostrarle. Y bueno, voy a ver si alguien, digamos que les ha parecido la información, si de alguna manera tienen alguna consulta o alguna pregunta. De todos modos, vuelvo a insistir, en el campus ustedes perfectamente, de nuestra página web, pueden perfectamente tomar partido de la información que ahí está, hacer contacto con nosotros, verificar, como ya el ingeniero Eliud comentó, de los másteres, cada uno de ellos, tienen ustedes los costos, tiene toda la información para poder abordarlo. Entonces, bueno, quizás no veo mayor pregunta o consulta, entonces sería importante conocer de ustedes, digamos, que puedan entrar a nuestra página, puedan revisar la información y de alguna manera poder asesorarse más profundamente respecto a todas nuestras especializaciones y productos. Aquí básicamente nos envían saludos, todo ha sido bien, algunos de los ingenieros, perfecto. Y bueno, no queda más que despedirme, invitarlos a que consulten en nuestra página web y recordarles que de alguna manera esta especialización que tiene que ver con, fíjense, voy a buscarlo aquí, diseño detallado de modelado de conexiones, inicia el 9 de octubre y que pueden entonces de alguna manera pedir toda la información al respecto si están interesados en participar en esta especialización que prácticamente es una especialización muy específica y muy solicitada, pero a la vez poco ofrecida a nivel de diferentes canales de formación, tanto dentro de las universidades como fuera de ellas. Entonces, bueno, agradecido con ustedes y espero verlos entonces en alguna de nuestras especializaciones. Hasta luego a todos.